Bienvenidos una vez más a Gringo Historia, el canal donde la historia se cuenta sin maquillaje, sin filtros y sin piedad. Hoy viajamos al año 1812, al momento más brutal y humillante de la carrera de Napoleón Bonaparte. Imagínate esto, el hombre más poderoso de Europa, al mando de la Grande Armée, el ejército más grande y temido del mundo, con 600.000 hombres marchando hacia Rusia y uniformes brillantes, banderas ondeando, cañones relucientes. Parecían invencibles, pero lo que nadie imaginaba es que el verdadero enemigo no sería el ejército ruso, sería el invierno ruso. Un invierno que congelaba vivos a los soldados más poderosos del mundo mientras permanecían de pie, convertidos en estatuas de hielo en medio de la nada. Todo empieza en junio de 1812. A Napoleón cruza el río Niemen con más de 600.000 soldados franceses, polacos, alemanes, italianos, españoles, portugueses. La mayor fuerza invasora que Europa había visto jamás. Su objetivo es claro: obligar al zar Alejandro a rendirse y destruir de una vez por todas el poder ruso que amenazaba su imperio. Avanzan rápido al principio, las batallas son sangrientas, pero Napoleón gana terreno. En septiembre llega a Moscú después de la sangrienta batalla de Borodino, donde ya habían muerto decenas de miles. La ciudad parece rendida, pero cuando sus tropas entran triunfantes, los rusos hacen algo inimaginable. Queman absolutamente todo: casas, palacios, almacenes de comida, iglesias, hospitales. Moscú se convierte en un infierno de llamas que dura días enteros. No queda ni un solo grano de trigo, ni un techo bajo el que refugiarse, ni un caballo para comer. Napoleón espera en el Kremlin durante 5 largas semanas, creyendo que el zar pedirá paz, pero el zar no llega. Y entonces, el frío comienza. Octubre la temperatura cae en picada. Los soldados todavía llevan uniformes de verano, chaquetas finas de tela, pantalones ligeros, botas que no resisten la nieve ni el barro congelado. Nadie pensó que la campaña duraría tanto. Nadie preparó abrigos de invierno, ni guantes gruesos, ni botas forradas. Cuando comienza la retirada el 19 de octubre, la Grande Armée ya no es un ejército orgulloso. Es una columna interminable de fantasmas hambrientos, exhaustos y ateridos, que se extiende por kilómetros en la nieve. La temperatura baja a 20 bajo cero, luego a 30, luego a 40 grados bajo cero. Vientos helados que cortan la cara como cuchillos afilados. Nieve que cae sin parar, tan densa que no ves a 2 metros de distancia. Los hombres caminan en silencio absoluto, paso tras paso, con la cabeza baja y los ojos entrecerrados. Los dedos se pegan al acero de los mosquetes. Si tocas el cañón con la mano desnuda, la piel se queda pegada al metal congelado y se arranca al intentar soltar el arma. Muchos pierden trozos enteros de palma. Las orejas se ponen blancas, luego negras, y simplemente se caen con un toque. Las narices se congelan y se desprenden. Los pies dentro de las botas se hinchan, se llenan de ampollas sangrantes y luego se pudren. Los soldados se cortan los dedos de los pies con sus propios cuchillos para aliviar el dolor insoportable. Pero el frío sigue avanzando sin misericordia. Cada noche es una lotería mortal. Se encienden hogueras con cualquier cosa, muebles rotos de casas abandonadas, carros abandonados, hasta los cadáveres de los caballos muertos. Pero el viento helado apaga las llamas en segundos. Los hombres se sientan solo un instante para descansar junto al fuego. Cierran los ojos un segundo y ya no vuelven a abrirlos. Al amanecer los encuentran sentados o de pie, rígidos como estatuas, con los ojos abiertos y cubiertos de escarcha blanca. Miles mueren así, congelados vivos mientras dormían. Los que aún caminan arrastran a sus compañeros heridos o enfermos, pero pronto los dejan atrás porque ya no pueden más. El camino de la retirada queda marcado por miles y miles de cuerpos congelados, abandonados en posiciones grotescas. Algunos de rodillas, rezando, otros abrazados intentando darse calor. Otros simplemente de pie con el mosquete todavía en la mano, como si todavía marcharan hacia la gloria. El hambre es tan feroz como el frío. No hay comida. Se comen los caballos muertos, crudos, porque no hay fuego suficiente para cocinar. Se comen los cinturones de cuero, las correas de las botas, hasta las suelas. Algunos, enloquecidos por el hambre y el frío, comen carne
de sus propios compañeros muertos. El cólera, la disentería y el tifus hacen el resto. Los hombres se arrastran por la nieve, vomitando, con los intestinos sueltos, dejando un rastro de sangre y excrementos que se congelan al instante. Y entonces llega el peor momento de todos, el río Berezina. Finales de noviembre de 1812, el puente principal ha sido destruido por los rusos. El río está medio congelado, con placas de hielo flotando y agua helada debajo. Napoleón ordena construir puentes de pontones improvisados con madera de casa cercana. Miles de hombres, mujeres, niños y civiles que siguen al ejército intentan cruzar desesperados. El hielo cruje bajo sus pies. El agua helada llega hasta el pecho y el cuello. El frío es tan intenso que el cuerpo entra en shock al instante. Muchos se congelan de pie dentro del agua, convertidos en bloques de hielo vivientes. Otros se hunden y desaparecen bajo el hielo para siempre. Y mientras cruzan, los cosacos rusos atacan desde los flancos con sables y lanzas. Gritos desgarradores, disparos, sables cortando carne congelada. La escena es dantesca: hombres ahogándose, caballos arrastrando carros que se hunden, madres sosteniendo bebés ya congelados en sus brazos. En solo 3 días, más de 20.000 personas mueren en el Berezina. El río se tiñe de rojo y luego se congela con cuerpos atrapados dentro del hielo, como en una tumba de cristal. Cuando la grande armée finalmente cruza, ya no existe como ejército. Es un grupo de espectros harapientos, sin armas, sin botas, sin orgullo. Solo menos de 40.000 hombres regresan de los 600.000 que entraron a Rusia. El resto quedó congelado para siempre en las llanuras rusas, enterrados bajo metros de nieve, convertidos en monumentos mudos de la mayor derrota militar de la historia. El invierno ruso logró lo que ningún ejército europeo había podido: humillar por completo a Napoleón Bonaparte. El emperador, que había conquistado casi toda Europa, fue derrotado por el frío, el hambre y la nieve. Esta retirada no solo destruyó su ejército, sino que marcó el comienzo del fin de su imperio. Un año después, en 1813, toda Europa se levantaría contra él. De los pocos que sobrevivieron, muchos nunca volvieron a ser los mismos. Perdieron dedos, orejas, narices y, sobre todo, perdieron la fe ciega en el invencible Napoleón. Algunos contaron en sus memorias que vieron a compañeros sentados junto al fuego, hablando normalmente, y de repente se quedaban callados para siempre, convertidos en hielo. Hoy, cuando vemos soldados modernos con ropa térmica, botas especiales, comida deshidratada y tiendas de campaña de alta tecnología, recordamos que en 1812 el hombre más poderoso del mundo no tuvo nada de eso, solo voluntad. Y el general Invierno no tuvo piedad. Esto fue la retirada de Rusia de 1812, la tragedia más congelada y mortal de la historia militar. La historia cruda, sin filtros y sin piedad. Si te dejó helado el alma y te tocaste las manos sin darte cuenta, dale like, suscríbete al canal Gringo Historia y activa la campanita, porque vienen más historias épicas y brutales como esta. En el próximo video vamos a ver la batalla de Waterloo, el último día de Napoleón en el poder. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que Napoleón podría haber ganado si hubiera preparado mejor el invierno? ¿O el general Invierno es simplemente invencible? Déjame tu respuesta abajo, quiero leerlas todas. Gracias por acompañarme en este viaje al invierno ruso más mortal de la historia en Gringo Historia. Fuera.